con todas las soluciones que nos han mostrado los cuatro, pues la verdad es que hemos visto que había muchas cosas que contaros, ¿no? Y al final nosotros hemos hecho nuestra propia clasificación, un poco por entrar un poco en daros ideas de lo que podemos ver. Hemos visto soluciones para bienes de equipo, para maquinaria, para líneas, soluciones que nos pueden permitir plantearnos que nuestros equipos vayan premontados desde origen, que vayan testeados, que vayan de alguna forma, que tengamos una garantía, una centralización de nuestra garantía en origen. Eso nos puede ayudar en nuestra estrategia. También es cierto que los bienes de equipo, hay muchos bienes de equipo, soluciones tipo plug and play, que es interesante el poder pensar que aparte de adaptarlos en otro tipo digamos, de embalajes, el contenedor marítimo nos puede permitir, pues, el propio contenedor ofrezca esa protección, ¿no? Que en soluciones de alquiler, en soluciones donde puede haber un movimiento de un centro, del equipo de un centro a otro centro, el contenedor puede ser muy interesante. Soluciones en kit sería la segunda, ¿no? Soluciones en kit con todos los materiales, ¿no? Tipo, no sé si tipo fórmula IKEA, ¿no? Es decir, todos los materiales del proyecto, todos van en el contenedor, nada se pierde, todo va dentro, ¿no? Aquí el contenedor no ejercería una función de protección, sino el poder saber que en sitios inaccesibles podemos mandarles en esa cajita todo lo que necesitan, ¿no? Estamos pensando un poquito, por ejemplo, en empresas de tratamientos de aguas, ¿no? La tercera es toda la que estamos viendo, ¿no? Habitualmente, ¿no? Que son soluciones modulares para almacenes, pequeños almacenes. Almacenes por temas de normativa, por temas de los productos que necesitan cierta protección en las instalaciones del cliente, por peligrosidad, por casuísticas diversas. Estos mismos almacenes podemos plantearlos en un contenedor. Podemos hablar de almacenes o podemos hablar de viviendas, de oficinas, digamos, de vestuarios, de cocinas, de pequeños laboratorios, eh, pequeñas, pequeñas plantas bueno, pues de plantas piloto, en fin, o puntos de vigilancia, cualquier tema que tenga que ver con la modularidad de una vivienda o de un pequeño o de una pequeña oficina. Y la última podría ser el display, el puro display de producto, que lo estamos viendo algunas veces en las ferias. Display de producto que ya está montadito y que lo único que hacen es abrirlo y podemos encontrar pues toda la familia pues, de herramientas o de bicicletas o soluciones también en festivales, en, en congresos culturales, en fin, todo un tema de display que igual aquí en industria pues no sucede tanto, ¿no? Y sin más, empecemos con las presentaciones y si te parece, Alex, te presentas tú. Sí, perfecto. Voy a a poner la presentación. Un segundo. Tito, que tengo yo que... Vale, ya está liberado. Vale, estáis viendo la pantalla ya. Sí, Sí. ¿Veis la presentación? sí, sí, perfectamente. Vale, muy bien. Pues nada, bueno, lo primero, muchas gracias a Induin por invitarnos a participar en este webinar, en el que, bueno, pues nosotros mostraremos nuestra visión desde el punto de vista de Gensal Energy. Yo soy el responsable de I+D en Genesal Energy y en este caso, como solo tenemos 10 minutos para comentar, voy a hacer una breve introducción de lo que es la empresa. Genesal es una empresa que se dedica sobre todo a la energía distribuida, como podéis ver en esta diapositiva. Cubrimos todas estas áreas, pero estamos sobre todo centrados en los proyectos a medida de soluciones de energía distribuida. Grupos electrógenos, sistemas de almacenamiento, también hacemos el soporte y el mantenimiento de esos equipos. Tenemos opciones de rental, tenemos
dos filiales, una en Perú y otra en México, que están sobre todo dedicadas a este mercado. Y bueno, más del 70% de nuestra producción de equipos está destinada para la exportación a todo el mundo. Desde hace unos años estamos muy centrados en la transición energética y estamos buscando cada vez soluciones más eficientes y más económicas de cara a los nuevos combustibles y a las nuevas necesidades energéticas que se plantean de cara al 2030 y al 2050. Para haceros un breve resumen, tenemos nuestra huella de carbono certificada para de los últimos años, 2019, 2021 y el 22 también, que nos falta el sello. Trabajamos muy estrechamente con el cumplimiento de los ODS, sobre todo del 7 y el 13, como podéis ver en la diapositiva. Y tenemos una cátedra de transición energética con la Universidad de Santiago que nos está aportando eh, mucho conocimiento de cara a a esta nueva visión, a estos nuevos mercados que se nos abren de cara a nuevas soluciones vinculadas a la transición energética. Estamos potenciando mucho la transición del diésel hacia nuevos combustibles, como puede ser el vector hidrógeno, tratar de mejorar la eficiencia energética de todos nuestros productos. Impulsamos mucho la hibridación con energías renovables y almacenamiento energético y estamos tratando la innovación y la digitalización, perdón, de la energía como un servicio. Ya para centrarnos concretamente en la temática sobre todo del webinar, os voy a presentar las soluciones containerizadas que trabaja Genesal. Esta primera es un sistema de gestión energético que denominamos el OGI, de Off-Grid Genesal Energy, y es un sistema que nos permite gestionar la energía de diferentes focos de generación y de demanda, que a través de un algoritmo inteligente hace la gestión energética. Está formado por un sistema de acumulación, básicamente, para poder almacenar esa energía eléctrica y poder reaprovecharla de la forma más adecuada. No me voy a meter en detalle, pero el sistema, para nosotros, la solución más adecuada es meterlo en un contenedor, montar todo esto en un contenedor, porque es mucho más fácil de transportar y de llegar y hacer la instalación en el destino final. Otra de las soluciones containerizadas que tenemos es los grupos electrógenos más tradicionales. En este caso podéis ver diferentes imágenes del equipo terminado, de los planos de diseño de los equipos y de los equipos que montamos en el interior de estos contenedores. Básicamente están formados por motores de combustión interna acoplados a un alternador para hacer la generación eléctrica. Son sistemas que van desde las 5 hasta las 3.900 kVA con tenemos muchas posibilidades diferentes, grupos tanto abiertos como insonorizados, en este caso para ser en contenedor, equipos de cogeneración, para climas extremos, para temas marinos, pueden trabajar tanto en stand-by como continuos, sistemas hibridados, y ahora bueno, que se está incidiendo mucho con sistemas de control de emisiones para tratar de reducir al máximo las emisiones generadas por los motores. Y ya para explicaros más en detalle cuál es el proceso de fabricación o cómo Genesal diseña estas soluciones containerizadas, primero en esta diapositiva os voy a hacer una pequeña introducción. Los contenedores son unas soluciones de transporte estándar, se fabrican y se dimensionan bajo unas normativas estándar a nivel mundial, y aquí podéis ver un resumen de los distintos tipos de contenedores que hay, básicamente en función de los tamaños y de los tipos constructivos. Tanto hay plataformas como contenedores cerrados de 20 o 40 pies. Existen otras dimensiones también, como 45 pies o contenedores más pequeños, pero las más estándar son estas. Soluciones pues eso, que son con el techo abierto, con puertas por ambas cabezas, con puertas por los laterales, contenedores refrigerados, aislados, y en función del proyecto que tenemos que acometer, pues escogemos una otra solución que mejor se adapte a nuestro proyecto. Nosotros utilizamos siempre contenedores, lo que denominamos el One Trip Container, que básicamente, para explicarlo en pocas palabras, es un contenedor que se ha fabricado de origen, principalmente en China, que hace un envío desde este país de origen, pues cargado con mercancía, en este caso para nosotros, pues hasta Europa.
se carga en un puerto en China, hace un transporte marítimo hasta Europa. En Europa se descarga la mercancía pues, para la empresa que haya gestionado ese transporte y después ese contenedor que solo ha tenido un viaje vuelve otra vez al puerto de destino y ahí hay diferentes empresas que se dedican a comercializar estos contenedores. Y bueno, en función del estado del contenedor, como podéis ver aquí en la foto, de los desperfectos que tenga, pues hace una valoración del equipo. Eh, nosotros trabajamos con diferentes empresas a las que le adquirimos este tipo de contenedores, hacemos una valoración del estado en función del proyecto que vamos a ejecutar y decidimos la compra o no del contenedor. Perdón. Eh, la primera fase es el diseño del equipo. Aquí podéis ver un poco de diferentes imágenes. Nosotros trabajamos con modelos 3D, utilizamos la herramienta SolidWorks, en las que hacemos un montaje virtual del equipo al 100%. Aquí estáis viendo solo lo que es la parte del contenedor, una sección interior, donde hacemos el diseño del equipo adaptado a la máquina o a las máquinas que vamos a incluir en su interior. Suelen tener pues, una zona para el depósito de combustible, una zona para el cuadro de control, unas entradas de ventilación muy importantes para la refrigeración adecuada del motor de combustión y una sala o una zona de evacuación del aire caliente para asegurar el correcto funcionamiento del equipo. A través del diseño que hacen los compañeros del Departamento de Ingeniería Mecánica, se hace el diseño con las distintas aperturas, con todas las medidas, se hace el pedido de piezas de marcos metálicos, piezas de chapa plegada, bueno, se hace todo el diseño de cada una de las piezas para hacer la modificación de este contenedor en concreto. Aquí podéis ver unas imágenes ya de lo que es el mecanizado en sí del contenedor, en el que se practican los cortes laterales para poner puertas, entradas de aire, eh, puertas de acceso para la sala de control, con un proceso de corte y de soldadura, básicamente. La siguiente fase que se aplica a los contenedores es el tratamiento superficial, que básicamente comienza con un granallado para una posterior imprimación y un acabado pues, en el color que requiera el proyecto. Siempre cumpliendo con la normativa ISO 12944 para asegurarnos bueno, pues que tiene unas propiedades adecuadas para resistir a la intemperie, a temas de alta salinidad y condiciones severas. Vamos. En la parte interior del contenedor, una vez que ya está pintado para trabajar en su interior, hacemos el aislamiento, en este caso tanto acústico como térmico, empleando panel sándwich. Es un montaje con paneles estándar que se piden cortados a medida básicamente y se hace un montaje machimbrado de todas las piezas para cubrir todas las paredes. Se practican pues, las aperturas para salidas de gases de escape, para cualquier tipo de rejilla de ventilación o apertura que tenga el contenedor y se montan una serie de remates bueno, para mejorar la terminación y soportar todo el panelado interior del contenedor. Y ya por último, una vez que finalizamos esta fase, se produce bueno, el montaje final del equipo. Aquí podéis ver distintas soluciones que utiliza Genesal Energy para el montaje de cuadros de control, el montaje de un motor, de un motogenerador dentro, sistemas contra incendios, los sistemas de ventilación, sistemas de combustible, de alimentación de combustible. Y lo más importante es que durante todo el proceso se trabaja estrechamente con nosotros, en este caso, con una certificadora para verificar que el contenedor, pese a las modificaciones que sufre, sigue manteniendo su CSC para poder ser transportado marítimamente, vamos. Vienen a hacer una inspección, hacen inspecciones del diseño, pero después también vienen a hacer una inspección presencial in situ, donde certifican, como se puede ver en esta imagen, el recuadro rojo, que el contenedor es apto para su transporte marítimo. Y nada más. Con esto, muchas gracias. Han pasado los 10 minutos. Cualquier cosa en este correo podéis poneros en contacto conmigo. Muchas gracias. Alex, ha sido fantástica la presentación. A mí me ha gustado muchísimo. Me ha recordado a una visita que hice a Autobuses Ibiza, porque realmente hacéis una personalización bárbara. Yo quería preguntarte, Sí. tenéis proveedores estratégicos? O sea, ¿tenéis proveedores a los cuales les involucráis en estos proyectos y os hacen sugerencias, os vienen a visitar,
Es decir, ¿tenéis alguna relación más allá de la relación que podéis tener con el cliente o incorporáis a toda la cadena de suministro Sí, dentro realmente nosotros, de todos los equipos que introducimos en el contenedor, al final tenemos una relación muy estrecha con los fabricantes de motores, de alternadores. Ellos en muchos casos son los que nos marcan los límites para hacer el diseño del contenedor. Pues cuando montas un motor en concreto, pues de una marca en concreto, un modelo concreto, tienes que cumplir con unas necesidades de ventilación, con unos espacios adecuados para su mantenimiento y tenemos continuamente formaciones y visitas por parte de los fabricantes de estos equipos que nos mantienen siempre la información actualizada para nosotros poder implementarla en nuestros diseños y que siempre el equipo que integramos dentro del contenedor cumpla pues, con todas las normativas vigentes y con las mínimas características necesarias para su funcionamiento adecuado. Y previo a la salida del grupo, del equipo en este caso, hacia su destino final, nosotros probamos todos y cada uno de los equipos en nuestras instalaciones para asegurarnos de que realmente cumple con las necesidades que se le van a demandar después en bueno, en su ubicación definitiva, en su instalación definitiva. puede haber que haya tecnología impuesta por clientes o siempre hacéis vosotros digamos, la solución, Depende. sois dueños de la solución? Depende. Depende, nosotros trabajamos al final siempre en una relación muy estrecha con nuestros clientes. Hay proyectos o clientes que te indican, pues es que yo quiero esta marca de motor en concreto, o quiero esta marca de centralitas de control en concreto, o estos depósitos. Y ahí, pues bueno, si el cliente así lo demanda, nosotros tratamos de integrarlo de la mejor forma posible. Y en otros proyectos no, nosotros recibimos unas especificaciones y es Genesal como fabricante el que propone la mejor solución para siempre cumplir pues con las necesidades del proyecto, el tiempo y el alcance, vamos, de ese proyecto concreto. Muy bien. Pues si te parece bien, cuando termine la webinar, les enviaremos a todos vuestra presentación. Sí, sí, sin ningún problema y para cualquier duda que tengan, tienen ahí mi correo electrónico. Perfecto. Muy bien, Muchas Alex. gracias. Gracias. Pues seguimos con la siguiente, que es Norvento, que es una empresa que no la conocíamos y nos ha parecido súper novedosa, Norvento Energía, y tenemos a Juan Morilla, que es el director de operaciones. Juan, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? muy buenas. Bueno, lo primero, como hizo mi compañero Alessandro, vamos a compartir la presentación para evitar que tengamos problemas después. Un segundito. Vale, avisarme cuando lo veáis, Perfecto, creo que ya tenemos ahí de fondo. perfecto. Muy bien. Pues nada, lo dicho, pues lo primero de todo, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de presentarnos y de participar en este foro sobre un tema muy particular y muy específico, pero que realmente creo que por la realidad mundial y de las necesidades actuales tiene mucho vigor. Es decir, es algo que debería de estudiarse quizá con más detalle en más ocasiones. Nosotros vamos a intentar daros un poco la perspectiva de la aplicación que Norvento hace a los contenedores marítimos y el por qué lo hacemos, ¿vale? En primer lugar, lo dicho, agradeceros la invitación, agradecer a todos los participantes y esperar que os sirva de algo, de inspiración para vuestras propias ideas o porque consideréis que cualquiera de los productos que aquí os vamos a presentar, tanto yo como mis compañeros, pues oye, pueda ser interesante para cualquier proyecto que vosotros tengáis, ¿vale? Bueno, lo dicho, para empezar voy a intentar daros un poco una pincelada de lo que es Norvento, porque como decía Ignacio, pues quizá oye, al día de hoy estamos en un mundo muy global con muchísimos mercados y conocer todas las empresas españolas que tienen interés en hacer cosas como que no, cada vez se nos complica más, ¿no? Eh, Norvento es una empresa de origen gallego, una empresa de origen familiar que nació con vocación de ingeniería clara y que pues desde el principio de los años 80 hasta hoy fue divergiendo en distintas líneas de negocio o distintos caminos que conviven y que intentan buscar sinergias, ¿no? Esta primera pestaña de la presentación, pues lo que se indica es un poco esos tres áreas de negocio en las que nos movemos y que en sí mismos pues, uno se refuerza a otro. En primer lugar, somos desarrolladores y explotadores, operadores de plantas de generación renovable. Vamos a tener en torno a unos 400 megavatios en propiedad en explotación a final de este año. En segundo lugar, somos proveedores de soluciones energéticas. Eso es un nombre que le hemos dado a que al final lo que intentamos es dar soluciones lo más integrales posible, llave en mano, formato EPC,
del tipo que sea, a clientes privados o públicos, ya sea licitaciones públicas, clientes industriales, intentar darles soluciones de generación siempre en el renovable, o sea, con la idea de reducir la huella carbono a cualquier empresa o entidad que lo pueda necesitar. Y por último, pues un poco por esa vocación que tenemos de ingeniería desde el origen y ese carácter técnico que mantenemos desde el principio, desde la fundación de la empresa, pues hemos diseñado y fabricamos y tenemos en el mercado varios productos propios, ¿vale? Que vamos a explicar un poco más y ya nos centraremos en el que tiene relación con los contenedores. Números, pues bueno, tenemos activos por valor de 350 millones, fondos propios de 175, un EBITDA el año pasado que supera los 100 millones y aproximadamente unos 250 trabajadores de carácter ingeniero técnico. Bueno, lo que os decía, las otras dos partes de la empresa las voy a dejar un poco de lado por centrarnos en lo que nos compete hoy, que es el producto. Estos son los tres productos que nosotros tenemos en el mercado hoy. Son unos aerogeneradores de media potencia, muy pensados pues, para dar soluciones de autoconsumo, para también dar soluciones de generación renovable y de aporte a sistemas débiles en zonas remotas en los que precisamente el transporte pueda ser un problema y sea implanteable hacer un despliegue de renovables al uso, sino que tengas que limitar por tamaño, por potencia y demás. A día de hoy tenemos el primer producto que tenemos, que ya lleva 10 años en el mercado y que tiene implantación, pues es el Net 100, son 100 kilovatios, y estamos desarrollando un próximo producto que esperamos tener ya con horas de funcionamiento a lo largo posiblemente del año que viene, que será un Net 750, aproximándonos casi al megavatio, que será un poco el siguiente objetivo que tengamos. En segundo lugar son los convertidores de almacenamiento, que llamamos NGMs, van de 50 kilovoltamperios hasta 200, y por resumir un poco para aquellos que a lo mejor este mundillo no es el suyo, son los cerebros que permiten controlar o gestionar las baterías de almacenamiento eléctrico, y a mayores, en nuestro caso, porque realmente nosotros no nos centramos exclusivamente en eso, sino a mayores gobernar una microred, es decir, ser capaz de controlar sistemas independientes de generación y consumo de demanda, que creemos firmemente que es uno de los caminos a seguir a la hora de hacer esa implantación de renovables que tanto escuchamos, pero que a veces pues, nos hace un poco difícil de entender, ¿no? Y por último, son los sistemas containerizados de almacenamiento, que llamamos ENVES, que al final lo que hacen es integrar ese cerebro que os comentaba antes, que es el convertidor, junto con todos los sistemas necesarios para poder dar una solución integral de almacenamiento y de gestión de microredes, tanto off-grid como on-grid, es decir, ser el cerebro de un sistema de generación y demanda de energía. Al final utilizamos tanto contenedores de 20 pies, high cube, como de 40 pies, y dentro del rango de tamaño que ambos productos nos permiten, pues tenemos flexibilidad pues, para disminuir o aumentar potencias, capacidades de almacenamiento y demás. Todo esto, al final, aunque me adelanté un poco entrando en el tema de los productos, tenéis que haceros una idea que nosotros, la empresa tiene una visión muy clara del mundo de las renovables. Hace 25 años a nuestro fundador lo llamaban loco, porque apostó por las renovables desde cero. Siempre consideró que ese era el camino a seguir. Y ya en los últimos años, pues no solamente reforzamos la posición, sino que mantenemos una idea muy propia en la que el concepto de energía distribuida, de generación y consumo en zonas inmediatas, el cambiar un poco el concepto de lo que es la red de generación y distribución energética, creemos que es lo necesario para que la renovable tenga cabida. Es decir, no consideramos que una réplica de lo que era el sistema convencional de generación con pues, las grandes térmicas, grandes redes de transporte, replicar eso en las renovables sea la solución, ¿no? Entonces, por eso nuestros productos van muy orientados a eso, a permitir despliegues rápidos en zonas pequeñas, en zonas quizá pues, a día de hoy en países de desarrollo o aisladas, dar aporte a puntos determinados de las redes eléctricas, de tal manera que podamos dar soporte, estabilidad en la red, controlar frecuencias, tensiones, es decir, mejorar la calidad de la energía que al final se entrega al usuario. Maximizar el autoconsumo en las industrias, pues qué deciros, ¿no? Al final las industrias no solamente les interesa cuál es el coste de su energía, sino sobre todo
tener una estabilidad de ese coste. Es decir, quizá a veces es peor la incertidumbre de cuánto me va a costar que lo que me cuesta, ¿no? Porque es muy difícil de planear, porque es muy difícil de organizar fabricaciones, producciones y demás, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es empoderar a esas industrias, hacerlas capaces de no solamente de generar, sino de gestionar su generación y su consumo. Bueno, red de carga eléctrica, ya sabéis, esto aunque solo sea conversaciones en el café con amigos, seguro que ha salido si el coche eléctrico sí o el coche eléctrico no, la tendencia está clara. Y por último, pues aumentar la rentabilidad y flexibilidad de las plantas de generación renovable existentes que han replicado un poco las convencionales, ¿no? Es decir, a día de hoy somos capaces de producir mucha energía. Para que os hagáis una idea, tenemos más de 100 gigavatios de energía renovable instalada en España y tendremos una media de consumo diaria de podemos estar en torno a los 40, ¿no? Quiere decir que tenemos capacidad de generación, pero en momentos muy puntuales. Pues al final lo que queremos es ser capaz de utilizar esa energía renovable en un momento, que se produce en un momento, utilizarla en otro cuando nosotros lo necesitemos, ya sea por demanda propia o por lo que hablábamos antes, por ser capaces de estabilizar la red. Sin más, voy a entrar un poco en los productos que nosotros tenemos, que aunque entender que aunque lo llamamos producto, tiene tal capacidad de configuración que en el fondo es una idea. ¿Vale? A partir de ahí hay que adaptarla a la realidad y a la necesidad de cada sitio, ¿no? No voy a entrar mucho en el detalle de la fabricación del mismo, porque además creo que Alexander lo ha explicado muy bien y que creo que muchos de los que estamos aquí creo que conocemos o vivimos un proceso muy similar, ¿no? De lo que es el trabajo mecánico y de integración del contenedor. Lo ha explicado muy bien Alexander. Yo voy a centrarme un poco en lo que es nuestro producto y lo que creemos que puede aportar al mercado y lo que el contenedor le da, lo que es el concepto del contenedor le da, ¿vale? Estas son las soluciones modulares. Nosotros aquí dentro integramos, lo vais a ver ahora a continuación un poco mejor, pero integramos sistemas de baterías, ese cerebro que os comentaba, el convertidor que permite gestionar la carga y descarga, e incluso otros sistemas de generación asociados a la microred. Son sistemas, soluciones modulares. La integración en contenedores que nos da, pues la capacidad de desplegarlo a nivel mundial con mucha facilidad. El contenedor en sí mismo ya es un producto que está pensado, que es súper maduro y que hay otros muchos productos adaptados a él, a nivel de transporte, a nivel de soluciones de descarga. Los costes asociados a esos transportes son conocidos o son tan conocidos como cualquier otro suministro que tenemos en nuestras empresas y por lo tanto lo consideramos una opción muy válida. Lo que buscamos, ¿qué es? En el fondo, tener un enclosure, tener una sala que nosotros podamos montar, probar, dejar 100% preparada nuestras instalaciones y que el trabajo en destino sea el menor posible. No por ahorrarnos nada, sino por evitar problemas, ¿no? Es decir, al final, a día de hoy, para que os hagáis una idea, precisamente hoy tenemos un equipo haciendo una puesta en marcha de 2 de estos sistemas en los países, en Surinam y Granada, en los países del Caribe. En un caso en una isla, en otro caso en una zona hospitalaria que necesita soporte. Pues bueno, los trabajos ahí no son sencillos, por lo tanto, esa modularidad es importante. Ignacio, si ves que me paso de tiempo, dímelo porque no se me ha puesto el cronómetro. ¿Vale? Bueno, esta idea del desarrollo de tecnología propia es lo que os decía, ¿no? Al final lo que queremos es integrar el 100% de la necesidad. Nuestros sistemas presentamos el producto, pero nuestra capacidad es desplegar el sistema complejo completo. Es decir, si hay un cliente que necesita hacer una planta de generación, imaginemos, por biogás, necesita generar biogás, con ese biogás generar energía eléctrica. Esa energía eléctrica gestionarla y almacenarla y utilizarla cuando considera. A su vez, conectarla a una red eléctrica en la que pueda vender excedentes cuando lo considere o importar energía cuando lo considere. Todo eso, controlarlo durante 24 horas en un centro de control y tenerlo en operación y mantenimiento, nosotros somos capaces de hacer absolutamente todo el proceso. Desde el estudio de viabilidad de esa planta, diseñarla completamente, incluido la parte que os decía del biogás, por ejemplo, y hacer esa gestión de activos final a través de nuestro centro de control 24 horas, 7 días a la semana, despacho delegado, bueno. Sin ir a mucho detalle, voy a saltarme esta pestaña porque la siguiente creo que queda un poco más clara. Bueno, aquí para que veáis un poco en el 3D en la configuración interna del sistema del Enves. Y estos son los componentes principales que lleva es el contenedor, como os decía, son HiCube de 40 pies o de 20 pies. Las baterías, en este caso trabajamos con baterías de ion litio, las que creo que todos habéis escuchado hablar de ellas, aunque siempre estamos atentos a nuevos desarrollos y tenemos algún caso en el que trabajamos con nuevas tecnologías. El convertidor Norvento Green Master, que
por aclarar, es diseño de Norvento, fabricación de Norvento y venta de Norvento, 100%. Un transformador para proteger la red, con aislamiento galvánico. Sistemas de climatización y sistemas de contra incendios. Las baterías, al final, quieres o no, son sistemas energéticos, y estos contenedores pueden estar instalados, como es el caso que va a estar ahora dentro de poco en las redes de distribución del norte de España, Galicia, Asturias, Cantabria. Va a haber varios de estos contenedores en las redes, en los puntos final de red, aportando estabilidad al sistema. Por lo tanto, oye, hablamos de zonas montañosas, de bosques, pues bueno, tienen que ser sistemas autoprotegidos. ¿Vale? Y luego, por supuesto, un sistema de control que permite gestionar de forma correcta y visual todo lo que aquí está. Nada, estos son datos que, como se va a compartir la presentación, ya es una especie de hoja de datos de lo que ahí dentro va. Creo que no da lugar explicaroslo hoy, y sí que tengo un poco de interés en mostraros, pues bueno, alguna imagen del producto en sí mismo. Al final este es el final del trabajo, ¿no? Llegas con un contenedor, lo bajas, lo posicionas en un sitio, haces diversos conexionados de sistemas de control y sistemas eléctricos, pruebas y está funcionando. ¿Vale? Juan, muchas gracias por la exposición. Yo Muy te bien. quería preguntar, por ver un poco la diferencia con Alex, cuando Alex nos ha enseñado el contenedor, ¿se podía acceder fácilmente a todos los equipos? Y en el tuyo, Ujú. en la primera imagen, se veía como si estuviera todo metido, insertado. Sí, Y tenéis, cuando estáis haciendo los diseños, ¿tenéis la posibilidad, o sea, estáis pensando un poquito en cómo acceder a ciertas partes de los equipos que el cliente pueda acceder, que pueda acceder pues para hacer un recambio o para ujú. extraer? Porque muchas veces lo que pasa en los bienes de equipo, la maquinaria en general, es que cuando falla se tiene que mandar toda la maquinaria de vuelta al proveedor. Entonces, eso en aduanas, pues también, y en transporte, pues la verdad es que es una faena. Eh, eh, ¿Puedes comentar un poco eso, las tripas, cómo las tenéis, cómo se pueden acceder a las diferentes partes de las Sí, tripas de vuestra solución? vosotros tenéis que pensar que nosotros, en primer lugar, para nosotros, yo conozco el producto de Genesal primero como cliente en el pasado, y conozco la particularidad, sobre todo en la parte histórica, ¿no? Vamos a decir así, en la original, o sea, el producto que necesita muchas entradas y salidas, ventilaciones, extracciones, son equipos muy pesados, complejos. Entonces, es una particularidad que quizá nosotros no tengamos. En segundo lugar, nosotros tenéis que pensar que esto al final es una sala eléctrica. Nosotros lo que estamos llevándonos aquí es un edificio eléctrico convertido en un contenedor. Eh, Nuestra necesidad es que al final, os voy a enseñar otra foto, esta que estáis viendo aquí. Fijaros que realmente aquí dentro hay en torno a 12, 13 unidades independientes que se mueven por sí mismas y que por la propia puerta del contenedor son extraíbles 100%, ¿vale? Nosotros tenemos que buscar la máxima seguridad, es decir, un acceso mínimo y muy controlado, por un lado, la menor exposición a posibles pérdidas de calor o de frío, ¿vale? Porque aquí es muy importante mantener una temperatura y unas condiciones de humedad muy estables dentro, pero naturalmente lo que dices tú, es decir, nosotros el diseño es un diseño trabajado para cada oportunidad, es decir, no descartamos que en un momento determinado hagamos una planta de biogás containerizada para un caso particular y hagamos algo como es lo que enseñó Alexander a través del diseño 3D, que es lo que estamos haciendo ya, ¿no? Pero bueno, en este caso es un poco particular. Había una Muy pregunta, bien. Ignacio, si me permites, Sí, de Juan claro. Chacón, que cómo controlamos el peligro de explosión dentro del ENVES. Eh, Desgraciadamente no soy la persona con más capacidad técnica para entrar en mucho detalle, pero sí que me parece una pregunta muy interesante y que merece la pena tocar, ¿no? Todos estos temas, sistemas de almacenamiento quizá están un poco en boca de todos, pero todavía no están muy normalizados. Es decir, no nos hemos encontrado muchos contenedores llenos de baterías por el bosque a día de hoy. Entonces, como todo en esta vida, la normativa, la regulación se tiene que ir adaptando a una realidad que se va generando. Y nosotros lo que hemos intentado hacer es, independientemente de lo que diga la normativa, ir a máximos, buscar análisis realmente del comportamiento térmico, de los riesgos de las baterías y hacer sistemas de detección y de extinción totalmente incluidos dentro del contenedor, de tal manera que en sí mismo, hacia afuera del contenedor esté protegido. Hasta ahí te puedo decir, ¿qué tecnologías en sí mismo? Naturalmente, si hay dudas, nos las dirigís y os vamos a contestar a través de la gente que os podrá dar una respuesta más adecuada.
Muchas gracias, Juan. Tomás, pues todos conocéis ARPA, me imagino. A ver, exactamente. Buenos Ahora, días. Voy a tomar preséntate, Tomás. voy a tomar el control de la pantalla, voy a compartir Muy bien, muy bien. y comienzo la presentación. ¿La veis bien, verdad? Perfecto. Perfecto. Pues voy a hacer una breve introducción antes de nada de lo que es ARPA. ARPA es el apellido de una familia, es decir, ARPA es una empresa familiar con 55 años de historia, especializada en fabricar muchas de las cosas que ahora mismo estoy escuchando que mis compañeros del coloquio utilizan. Es decir, ellos utilizan mucho contenedor o hacen mucha transformación de contenedor. Nosotros hacemos alguna parte de transformación de contenedor inicialmente para otro contexto, principalmente para el contexto militar, y sobre todo hacemos una cosa que se llaman shelters, que es una variante pequeñita que voy a introducir aquí en la presentación. Simplemente estas son las instalaciones de ARPA, tenemos 26.000 metros de fábrica, 55 años de historia, somos más o menos unas 100 personas. Voy a perdonar el cronómetro para que después no me tengan que cortar. Estamos presentes en 74 países, 100% capital español y somos muy singulares en nuestra capacidad de fabricación porque nosotros solo fabricamos contenedores y solo fabricamos shelters. Pero además de fabricar los contenedores y los shelters, lo que hacemos es la solución que en ellos se instala. Voy a poner un poquito el ejemplo, porque como estáis viendo, nuestro alcance es tan grande como el cliente quiere. Normalmente nosotros siempre nos encargamos de las dos primeras partes, de la parte del diseño y de la parte del suministro. A partir de ahí, la logística, el montaje, la formación y el mantenimiento ya es un requerimiento que el cliente nos demanda. Pero claro, todo esto lo cuento sin contaros qué hacemos. Nosotros lo que hacemos es unidades móviles, hacemos contenedores, hacemos shelters, que ahora voy a explicar la diferencia, hacemos skids, hacemos hangares, hacemos carpas, hacemos remolques, hacemos vehicle bodies, que son sistemas para integrar principalmente en plataformas militares, sistemas C4ISR, que es un concepto meramente militar, subsistemas, todo lo que tiene que ver con cableado, potencia, gas, climatización, oxígenos, gases medicinales, incendios, todo la integración dentro de los shelters. Otra parte de la compañía se dedica a la construcción modular y otra parte de la compañía se dedica al diseño, fabricación y producción de hidrogeneras. Es decir, nosotros nos generamos nuestro propio hidrógeno, nuestra propia fábrica y alimentamos nuestros propios vehículos, por ejemplo. Bueno, voy a empezar ahora sí la presentación hablando básicamente de una cosa muy básica que yo creo que va a ser bastante interesante. Los contenedores, por decirlo de alguna forma, el transporte intermodal mundial está regulado por las normas ISO, principalmente por la ISO 668. Gracias a esa norma, nosotros decimos que son ISO-contenedores. ISO-contenedores no solo hay de 20 y de 40 pies, hay de 10, de 20, de 30, de 40, 50, 53 pies, altura normal, 1C, 1CC, High Cube, Open Side, Double Open Side, Open Top, 200 variaciones. Y esos contenedores principalmente tienen esas tres normativas, que es dimensionalidad y capacidad, la parte de isocornes y la parte de anclajes de uñas. Y eso lo que te define es 8 piezas en el espacio que ocupan un volumen y que todos estamos acostumbrados a ver esto, que es un contenedor marítimo, que es el que vemos circular por las carreteras, principalmente dedicados a usos de transporte, que sí es cierto, se pueden hacer diferentes reconfiguraciones, como estamos viendo ahora con mis compañeros, para darles una utilidad, otro uso. Vale. Cada vez que nosotros utilizamos un contenedor marítimo, ¿qué hacemos? Pues como bien han dicho mis compañeros, normalmente se compra un contenedor first trip, ¿vale? Lo compras al mejor precio posible, en la mejor calidad posible y te dedicas a transformarlo para convertirlo en lo que tú quieres. Esas transformaciones requieren unas legalizaciones y nosotros lo que tenemos es nuestro propio Código Marítimo Internacional, nuestro código ARP de transporte intermodal. Con lo cual, cualquier transformación
que nosotros hacemos en un contenedor, la legalizamos y el contenedor tiene la misma capacidad de ser transportado con los mismos seguros de transporte que lo tenía previamente cuando, por ejemplo, hubiera traído ositos desde Asia. Pero claro, ahí, como habéis visto, hay compañeros míos que tienen clara su actividad de que solo hacen ciertas cosas. Nosotros en esos contenedores hacemos desde centros de comunicaciones, consultas médicas, baños, alojamientos, dormitorios, integramos grupos electrógenos, hacemos cocinas, plantas de tratamiento de agua residual, porque lo que nosotros tenemos es, bueno, lo que veis arriba es parte de nuestra fábrica, lo que tenemos es la ingeniería para que pidan lo que nos pidan y apoyándonos, si es necesario, en los que más saben de los especialistas, poder dar la solución completa. Esa es lo que nosotros hacemos. Y luego, lógicamente, integración entre los contenedores. Esto que veis aquí es un centro de procesos de datos que el cliente quiso expresamente que fuera bajo contenedor marítimo, porque cuando lo metiera en el puerto de África al que iba, no quería que nadie supiese lo que iba dentro. Con lo cual, nosotros transportábamos los contenedores, llegábamos al destino, los integrábamos y montábamos un centro de procesos de datos para la radiotelevisión de ese concreto país. Es decir, que hay muchas configuraciones posibles, siempre al amparo de la normativa que te permite la utilización de los contenedores para darles una segunda vida, un segundo uso, incluso uso residencial. Pero claro, disculpad un segundo, que tengo mucho que decir y poco tiempo, aunque voy un poco rápido, perdonad. Con lo cual, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos una grandísima ingeniería, principalmente ingeniería mecánica, que nos permite, cumpliendo esas normativas, no hacer contenedores marítimos, sino hacer shelters. Un contenedor marítimo es isodimensional e isoresistente. Y los shelters solo tienen que ser, si se quieren, isodimensionales. Su resistencia puede estar por encima o por debajo de los contenedores marítimos. Con lo cual, ¿qué nos permite? Nos permite poner bancadas de baterías con grados de flexión de milímetros en el shelter cuando lo levantas en longitudes de 12 metros. Nos permite anclar a las paredes lo que queramos porque la capacidad de carga es prácticamente ilimitada. Nos permite soportar esfuerzos por encima superiores a las 200 toneladas, capacidades de carga en función de lo que nos piden. Y lo que nos permite principalmente es hacerlo como queramos. Es decir, nosotros hacemos el diseño, hacemos la fabricación, se lleva a ensayar a un laboratorio y ya tenemos una estructura que puede valer para lo que el cliente quiere. Y si es isodimensional, estamos regulados por las mismas normativas. Tenemos nuestro propio código marítimo, como os he indicado, se hace su placa CSG, con lo cual tiene la misma condición de transporte que un contenedor tradicional. Pero lo que tiene son prestaciones avanzadas, es decir, esos contenedores que se diseñan solo en la parte estructural para resistir los esfuerzos que es necesario. Recordemos que cuando estamos trabajando en un contenedor marítimo, las paredes reciben carga mecánica, con lo cual por eso requiere una legalización cada vez que hacemos una apertura. Cuando nosotros trabajamos en shelter, las paredes pueden ser diáfanas o pueden no tener paredes. Toda la carga mecánica reside únicamente en la estructura y eso nos permite hacer tanto sistemas 1-1, que es muchas de las fotos que vais a ver ahora, que es un shelter de 12 metros cuadrados aproximadamente, igual que es un contenedor, hacer sistemas expandidos 2-1 o expandidos 3-1, en los que transportamos solo 20 pies y llegados al destino abrimos los dos laterales. Pero ¿qué es lo que nos permite? Nos permite, como estáis viendo en las fotografías, tener una pared tan larga como queramos, continua y no metálica, que es la parte fundamental. Al nosotros generar esa pared única la podemos hacer del material que queramos. La podemos hacer de acero, de aluminio, de panel sándwich, de espuma de poliuretano, de espuma de polietileno, podemos hacerla de lana de roca, podemos meter los refuerzos interiores de lo que queramos, de acero, de aluminio, de madera, como el cliente quiera o el pliego de prescripciones mande. Con lo cual, la prestación térmica que tenemos dentro comienza la propia envolvente. Con lo cual, la parte térmica, acústica, ignífuga, todo comienza en el propio diseño y la fabricación del propio contenedor, que en este caso
se llaman shelters, pero cumplen toda la normativa ISO exactamente igual. De hecho, aquí podéis ver diferentes ejemplos, es decir, cuando tú mandas un contenedor, tienes ciertos problemas en destino, cuando mandas un shelter, como ya lo concibes para esa futura utilidad, porque ya está diseñado para ello, lo que haces es les pones los condicionantes de integración que tú quieres. Con lo cual, ese shelter que tú estás fabricando en España, en La Muela en este caso, que es donde estamos nosotros, lo puedes utilizar en cualquiera de los 74 países en los que nosotros estamos ahora mismo y puedes hacer con ellos integraciones hospitalarias, puedes hacer edificación, puedes convertirlo en una unidad móvil, puedes convertirlo en lo que tú quieras. Simplemente hay que tenerlo pensado y pedirlo desde el origen. Esto es la parte, como me queda creo que un minuto ya me he pasado, voy muy rápido. Esta es la parte que os he explicado de los desplegables. Estas partes que veis se pliegan y se despliegan desde la parte central. Sistemas de elevación, integraciones, bueno, todo lo que os podéis imaginar en ingeniería pura. Y esto ya son fotos interiores de, he puesto un poquito lo más espectacular, ya disculparéis, la parte más sanitaria, zonas de quirófano, gabinetes dentales, zonas de hospitalización. Y por último, estamos haciendo también ya, bueno, nosotros trabajamos exactamente igual el acero y el aluminio en soldaduras continuas tipo láser, con lo cual ya estamos trabajando para sistemas de edificación en shelters con certificación Passive House, como es el que estáis viendo arriba, ya está diseñado, montado y en pruebas. Y también nos diseñamos nuestras propias hidrogeneras para producir dentro de nuestra línea comercial nuestro hidrógeno verde o la venta de hidrogeneras para clientes finales. Muchas gracias. Perdonad, me he pasado un poquito. Tomás, no pasa nada porque tu exposición y toda la oferta que tenéis y toda la potencialidad que el mercado puede recurrir a vosotros, pues la verdad es que es abrumador. Mira, tienes una pregunta de Francisco Fernández, de Paco, y le hemos abierto el micro, que colaboramos con él por si quiere hacértela de viva voz. Ah, por supuesto. Paco, Paco, Hola, buenos días, ¿se me oye? Sí. perfectamente. Sí, mira, nada, la pregunta es si, bueno, entiendo que sí, por lo que has comentado, pero bueno, si tenéis bancos de pruebas para hacer los ensayos que indican el convenio CSC y la norma ISO 14961. Entiendo que sí que los tenéis, obviamente. Mira, es lo único que no queremos tener. Entonces, ¿lo externalizáis? Lo externalizamos. Normalmente, Sí, sí. los clientes no nos permiten ser juez y parte, ¿vale? Hay muchos clientes que jamás en su vida han visto un shelter, jamás. Lo único que han visto es transformación de contenedores marítimos y creen que eso puede hacer todo. Entonces, cuando tú le dices, mira, los shelters se utilizan desde hace 50 años, nosotros que nos dedicamos a hacer infraestructura militar la estamos utilizando desde más de 40 y simplemente lo que hacemos es civilizar una solución militar para que sea utilizable, como su día fue el GPS, para hacer tu solución. Ay, es que no me acabo de fiar. No te preocupes, no hay ningún problema. Nosotros hacemos el diseño, hacemos la fabricación y contratamos a un laboratorio externo que lo certifique para que te quedes tranquilo. Y el cliente, perfecto. Vale, Es lo único que no hacemos expresamente por ese deseo. sí, sí. Ser juez y parte no está bien visto en nuestro mundo. Nah, claro, es que es un poco la clave, que una sociedad de clasificación haga un ensayo que certifique que todos esos test, pues de compresión vertical en los postes, de Correcto. ensayo de rack en los postes, de resistencia del 0,6 en paredes laterales, 0,4 en pared frontal y puerta, etcétera, pues que de alguna forma haya un banco de pruebas que certifique que ese modelo que habéis diseñado pues cumple los requerimientos de la ISO 14961 en el caso de contenedores de propósito general y del convenio CSC. Porque digamos que es un poco la clave de la modificación de contenedores cuando se quieren transportar vía marítima, que tenga la placa CSC pero certificada correctamente. Claro, con su placa CSC. Pero ojo, Paco, hay una cosa que has indicado
que tú me estás indicando un criterio de isoresistencia. Hay muchos shelters que su, No, sí, que no, su no estaba resistencia... hablando de los contenedores marítimos, o sea, Correcto, correcto, correcto. no shelters concretamente, ¿no? Del contenedor marítimo, los que vienen indicados en la ISO 668, como decías, y en la 14961. No estaba refiriéndome a la parte de shelters. No, correcto, correcto. El tema es que cuando nosotros diseñamos un shelter, puede ser que tenga que aguantar muchísimo más en paredes, en estructura, en suelo que un contenedor marítimo, o pueda tener que aguantar muchísimo menos. Y simplemente el cliente lo que necesite son las prestaciones de tener esos cerramientos, esos volúmenes y ese control de movimiento en las paredes para poder fijar equipos que de otra forma no tiene. Es decir, hay muchos parámetros, ¿eh? Es decir, el ensayo siempre se hace externo, siempre, con el requerimiento específico que cada caso es solicitado. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Gracias, Paco. Tomás, te quería preguntar, claro, cuando nos has dado todas esas opciones que podéis hacer a un contenedor, la pregunta sería, a la hora de enviar ese contenedor a destino, pues puede ocurrir muchas cosas. Quiere decir que al final esos contenedores se manipulan en terminales que tienen que tener unas productividades y vuestros contenedores pueden ser muy vulnerables por esos materiales que les estáis metiendo e incluso el reparto de pesos, y eso va para todos en general, del contenedor puede hacer que tengamos algún accidente porque cuando lo coges con la maquinaria propia de los puertos, pues no, puede ser algún disgusto, porque no es como cargar paletes, no sé si me explico. Sí. En tu pregunta hay dos respuestas separadas. Una de ellas es qué pasa cuando en un puerto hay un incidente de transporte. ¿Vale? Es decir, en los puertos, como bien sabes, utilizan o las carretillas de más de 10 toneladas para ello o suelen utilizar los spreaders. Las carretillas no se suelen utilizar en formato industrial, los spreaders muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que el spreader, cuando ven un contenedor, esto es una opinión personal de todo lo que yo he visto en todos los años en los puertos. Cuando ven un contenedor, esos señores van a velocidad, van sacando contenedores, van sacando contenedores, van sacando contenedores, ven el código, van sacando contenedores. Caiga donde caiga el spreader. Es decir, si el primer golpe no cae hay que corregirlo sin ningún problema porque se le hace un bollo y punto. ¿Vale? Cuando ven los nuestros, hacen exactamente lo mismo. Pero cuando se acercan, dicen, ojo que este no es un contenedor. Con lo cual, de entrada, por defecto, lo suelen tratar bastante mejor que a los demás. Pero no podemos evitar que les den el golpe exactamente igual que a los demás. ¿Vale? Con lo cual, el cliente, exactamente igual que si usas un contenedor o usas un shelter, el cliente decide, oye, arréglame el bollo o arréglame el agujero, y en los nuestros dice, arréglame el bollo o arréglame el agujero. Es decir, el tema es el mismo. El impacto, el cliente final es el que decide si quiere tener su contenedor abollado o no. Esa parte es la misma. ¿Vale? Y en cuanto al centro de gravedad, es una cosa que es muy interesante tu pregunta por lo siguiente. Normalmente existen sistemas muy tipificados para poder lastrar los contenedores y los shelters para tener un centro de gravedad controlado. Tienes que tener en cuenta que los centros de gravedad militares, en muchos casos estamos hablando de un centro de gravedad que nos podemos ir en 6 centímetros del eje. ¿Vale? Para sistemas principalmente aerotransportados. Y todo esto que os he contado además se mete en aviones. Imaginaros las Gs que sufren el pequeño sismo o terremoto que sufren cada vez que despegan o aterrizan. Y el control del centro de gravedad siempre también pedido por el cliente si lo necesita o no lo necesita, y es uno de los cuestionarios que se tienen que responder por parte del cliente, se tiene que tener en cuenta para el diseño y el lastre posterior para el equilibrado del peso. Sí, sí. Es una cosa que se tiene en cuenta. Perfecto, Tomás, muy instructivo. Por último, Gracias. tenemos a Rebeca García Rodríguez, directora de proyectos de Bulldog. Rebeca, preséntate. Pues si puedes dejar de compartir, por favor. ¡Ay! Disculpa, perdón. No te Perdón, preocupes. perdón. Ahí ya voy yo.
Vale, creo que se está viendo ahora, ¿verdad? Sí, creo que sí, ya se ve. Muy bien. Ok. Bueno, pues primero muchas gracias por la oportunidad, Ignacio. Creo que el webinar va a ser, bueno, está siendo ya muy interesante, así que toda esta información y soluciones, la verdad es que nos ayudan a crecer a todos, yo creo. Por nuestra parte, nosotros somos Bullbox. Vamos a hacer lo mismo que han hecho mis compañeros, una pequeña presentación rápida de lo que es la firma. Bullbox es la marca comercial de contenedores y embalajes normalizados, ¿de acuerdo? Es una empresa que ya tiene 80 años de antigüedad, es una empresa familiar. Ya vamos por la tercera generación, nuestra CEO Inés es ya la tercera generación, así que va para adelante, va bien. Y Bullbox empezó, es curioso porque empezó fabricando sus propios contenedores aquí en España. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente llegó el momento en que por competitividad se empezó a fabricar como el resto del mundo, el 90% de los contenedores del mundo se fabrican en China, pues nosotros tenemos fabricación propia desde allí. Traemos contenedores normalizados, que ya mis compañeros han explicado un poquito lo que es, aunque luego volveremos un poco. Y esos contenedores los distribuimos y los vendemos a todo el mundo. De hecho, parte de las empresas de mis compañeros, como Genesal, nos compran contenedores a nosotros directamente, así que ahí vamos. Y aparte de fabricar contenedores y distribuirlos por todo el mundo, por supuesto hemos evolucionado, porque esto no para, esto nunca hay que quedarse estancado, pues hemos seguido evolucionando a la transformación de contenedores. Y esta es la parte que nos toca ahora. Se ha comentado un poquito antes lo importante, uy, va, que me voy de línea, lo importante que es la ISO. Evidentemente los contenedores marítimos tienen unas fortalezas importantes a tener en cuenta porque sus propias estructuras son autoportantes, son muy sólidas. Ya que están reguladas por la ISO, sabemos perfectamente lo que pueden soportar por dentro y también lo que pueden soportar siendo apilables y además escalables y, muy importante, replicables. Y la ISO lo que nos permite es, para el cliente final, minimizar los costes, sobre todo, de transporte. Y eso veremos un poquito más adelante porque nosotros estamos muy enfocados a proyectos bastante novedosos. Hay muchos de ellos que nos gustaría enseñar, pero bueno, por NDAs y demás no podemos. Pero con nuestra oficina técnica lo que hacemos es que diseñamos junto con el cliente, ayudando al cliente a encontrar la solución a proyectos o a productos suyos que muchas veces son startups, son productos muy nuevos que tienen que externalizar, o sea, tienen que distribuir fuera de España y que tienen que encontrar soluciones que sean rápidas, controlables desde aquí y que puedan viajar a un coste bastante controlado, que precisamente lo que nos permite la placa CSC es eso, hacer que esos transportes sean con coste controlado y controlado a nivel también de seguridad por todo lo que conlleva. Por parte de Bullbox, nosotros, bueno, mis compañeros han explicado un poquito y quitando Tomás, que hace bastantes, toca bastantes palos, mis compañeros tienen productos muy definidos. Nosotros tocamos muchísimos sectores, entonces tenemos productos y proyectos de todo tipo. Y ahora más adelante vamos a ir viendo poquito a poco soluciones a desafíos que nos plantean los propios clientes y que necesitan solución precisamente para que su producto sea viable, vaya bien. Y en eso vamos a empezar. Aquí os traemos distintos proyectos que creemos que son curiosos y que creemos que pueden ser aplicables a muchísimas cosas. Y yo creo que ahí está lo interesante de cómo podemos usar los contenedores marítimos dejando de limitar solamente viendo la caja metálica. O sea, un contenedor marítimo es una caja metálica, que es lo que le permite ser así transportable y demás, y manejable, pero puede ser muchas más cosas. En este caso os ponemos el ejemplo de una fábrica remota. Es una fábrica remota porque
la empresa que pretendía hacer este proyecto, lo que quería, bueno, era una empresa que desarrolla químicos para combatir incendios. Y esto lo suele utilizar en zonas petrolíficas, o sea, en plantas petroleras y demás. Ellos querían controlar la mezcla de sus propios químicos desde aquí, es una empresa asturiana, desde Asturias, pero este proyecto ahora mismo está instalado en Arabia Saudita. Así que teníamos que hacer, el desafío que teníamos era, por un lado, hacer una sala adaptada a su espacio, comunicada entre sí, estos son 240 pies, high cube, conectados entre sí, que al mismo tiempo una de las zonas es zona de control, donde ellos a distancia controlaban los equipos, las mezclas y demás, y por otro lado, que yo creo que si hago así se me ve el punterito, y por otro lado, en este área de aquí, se iba a instalar un tanque enorme de unos 10 metros de largo, donde estaba la mezcla química. Todo esto salía instalado desde España, o sea, no iba el contenedor vacío y allí se terminaba de instalar. Esto fue una fábrica remota que se instaló aquí, que se probó aquí, que se cerró y que se transportó. Desafíos, por ejemplo, en esta sala de aquí, que es esta imagen que veis aquí, había que colocar este tanque que se ve al fondo. Este tanque está lleno de productos químicos, por tanto, toda este área tenía que estar preparado para posibles fugas y además para sostener el peso, no solamente en el transporte que iría vacío, sino que cuando estuviera lleno allí pudiera soportar. Tuvimos que reforzar el contenedor completamente. Este contenedor, una vez reforzado toda la estructura inferior para que no hubiera movimientos extraños, todo esto va certificado. Como han comentado mis compañeros, la certificación es muy importante para poder viajar el contenedor como un propio contenedor. ¿Hubiera podido viajar si no lleva la certificación CSC? Sí, pero hubiese viajado en bodega y triplica los costes de transporte. Y es algo a tener en cuenta en todos los proyectos que salgan. Por otro lado, por las fugas Rebeca, químicas... perdona. Rebeca, que no te va a dar Sí, tiempo a exponer todo. es verdad, Cariño, tienes no te va a razón, dar. me enrollo un montón. Venga, Tienes venga, tira. razón. Esto ya lo Venga. conocemos. Vale, Sí, vale. venga, Pues, pasa. simplemente fue un recubrimiento para protección de los químicos, etcétera, y puertas aparte para poder acceder de forma más sencilla. Otra cosa que nosotros estamos muy involucrados es en la parte de las renovables. Tenemos acuerdos con distintas empresas donde nosotros fabricamos y hacemos toda la transformación del contenedor y se hace la integración de los equipos. En este caso, pues por ejemplo H2 Green, que es productor de este tipo de proyectos, pues les hacemos todos los contenedores que llevan. En este caso, pues un poco como comentaba mi compañero de Genesal, con paneles de lana de roca interiores, aislamientos, sistemas contra incendio también llevan. Intentamos adaptarnos todo lo posible para que el producto en el destino final cumpla toda la normativa que lleva. ¿Qué pasa si va fuera de España y tenemos que cumplir una normativa estadounidense? También se puede hacer. ¿Qué pasa si estamos cerca de un área ATEX y tenemos que cumplir? También podemos hacerlo. No podemos certificar áreas ATEX, pero sí podemos cumplir con ellas. Más ejemplos, también de renovables, acumulación de energía. Este tipo de ejemplo de proyecto se hizo para centros de transformación, de acumulación. Se transforma completamente el contenedor metiendo rejillas gigantes para ventilación natural, pero también se puede colocar toda la instalación de climatización y evacuación de calor de forma forzada. Todo eso instalado dentro, probado dentro y también para poder viajar. Más ejemplos, pues algo muy sencillo, un almacén para residuos residuos peligrosos. Pues aquí, ¿qué transformación se hizo al contenedor? Se sustituyó el suelo por un suelo Tramex con una bandeja abajo contenedora y una evacuación controlada. De esta manera podemos almacenar cualquier cosa que está controlado tanto a nivel de limpieza como a nivel de seguridad.
Puertas extras siempre que se piden y se puede colocar en cualquier sitio, tanto en las zonas cortas como en las zonas largas. Esto facilita mucho el día a día del uso del contenedor, porque las fallevas la verdad es que son un poco incordio para abrirlas todos los días. Más ejemplos. Este es especialmente interesante. Este ahora mismo está en Canadá. Es un proyecto que llevaba 220 pies. Esta es la sala de control y esta es la sala eléctrica. En destino, la sala de control va sobre la sala eléctrica porque tenía que controlar una máquina grande. Estos dos contenedores viajaron también como contenedores certificados con placa CSC. Llevaban unas cristaleras enormes para poder controlarlo, puertas en los dos laterales, aislados, climatización, instalación eléctrica, igual que toda esta parte de aquí, pues preparado. Esto con las bandejas eléctricas, ya lo veis, mejor que yo lo conocéis. Y luego con suelos técnicos colocados a gusto del cliente. Se pueden hacer así, con Tramex. Hay 1000 soluciones aplicables a los propios contenedores. Más cositas. Todo lo que tiene que ver con tratamientos de agua. Podemos hacer depuradoras. Se han hecho depuradoras para tema de piscinas y se han hecho para tratamientos de agua a lo grande. En este caso, en este contenedor, el propio contenedor contiene el agua. Uno de los desafíos que vimos aquí es que por la presión del agua el contenedor pandea porque es chapa al final. Entonces toda la estructura interior que hubo que colocar para que aquello no pandease, reforzar el contenedor, las aperturas, la sala de control que está aquí dentro, todo eso requirió una ingeniería que hicimos y que bueno, se probó y la verdad es que salió bastante bien. Más ejemplos generales. Hacemos I+D lo que os podéis imaginar y lo que no nos lo inventamos. O sea, problemáticas del contenedor, por ejemplo, a la hora de la altura. Este evidentemente no puede certificarse ISO, o sea, no tiene placa CSC, pero como era para quedarse aquí en la península, no hubo tanto problema. Si tenemos problemas de altura, podemos ampliar contenedores hacia arriba, hacer accesos por donde sea necesario, la climatización correspondiente. Podemos utilizar cualquier tipo de aislamiento, poliuretano, lana de roca, etc. Y nosotros utilizamos muchísimo este tipo de guías incrustadas que no ocupan sitio, pero que permiten mucho la sujeción de los equipos, si tiene que viajar para que no haga palanca y no haya destrozos en los viajes, etcétera, etcétera. Suelen ser muy, muy prácticas este tipo de guías. Proyectos también muy particulares. En este caso hicimos un 40 pies porque eso es otra cosa que sí que quería comentar. Utilizamos cualquier tipo de contenedor normalizado. Ya os han explicado mis compañeros que hay de todo tipo, 40, 20, High Cube, OpenSide, OpenTop, de todo. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos a mano por stock o por plazos, incluso por costes, un OpenSite ya normalizado? Lo hacemos nosotros. Tiramos de un 40 pies normal, hacemos el OpenSite, hacemos todas las puertas laterales y se pueden homologar igualmente. Y en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, hubo que reforzar muchísimo el contenedor porque con las puertas, las dos laterales completamente abiertos, los 12 metros, metimos unos polipastos para hacer pruebas de carga de 5 toneladas y funcionaron bien. Bueno, como veis, incluso se hizo una estructura exterior que había que salía con unas bisagras y en los puntos más extremos se hizo la prueba de carga y como el contenedor estaba reforzado, funcionó perfectamente. Así que casi que con un contenedor podemos hacer cualquier cosa siempre y cuando tengamos un poquito de imaginación. Más ejemplos curiosos. Pues, por ejemplo, esto es una sala de granallado. Aquí el desafío que teníamos es que, precisamente por ser una sala de granallado que iba para el puerto, toda la viruta que iba a saltar y demás, había que proteger tanto los laterales como la iluminación. Y se decidió pues, poner unos LED perimetrales y protegidos para que eso no sucediese. Al otro lado de este panel está la sala de máquinas, que no se puede ver, pero esto es un producto súper curioso que funciona muy bien, la verdad. Más cosas. Esto es una sala de pellet, de biomasa, una caldera de biomasa. Los contenedores tienen una cosa muy buena que
son adosables. Podemos hacer que los dos contenedores se unan entre sí haciéndole aberturas. Y el montaje es súper rápido. Este montaje se hizo en un solo día. Y además se puede, si se necesita, se customiza los exteriores, porque aparte de soluciones industriales, nosotros también hacemos pues, todo lo que tiene que ver con oficinas, stand, viviendas y demás. Así que también se pueden, si se necesita tapar la chapa del contenedor porque no guste o porque no se pueda, también se puede. Interiormente hacemos la integración de los equipos, instalaciones especiales, todo lo que el cliente nos permite hacer, llegamos hasta donde ellos necesiten. O suministramos el contenedor sin más, o lo transformamos, o incluso integramos todos los equipos que ellos necesiten. Incluso en alguna ocasión hemos gestionado hasta los transportes a destino final, porque parte del grupo empresarial también se dedica a ello. Más ejemplos, que yo creo que ya me he pasado un montón. Nada, aplicaciones militares como por ejemplo impresión en 3D, pues estamos en ello. Calderas de vapor con cosas muy específicas que nos pide el cliente, aperturas laterales, trampillas exteriores, en la parte de arriba. Fabricación de residuos de contenedores para residuos radiactivos, también es posible hacerlo. Cosas aplicadas curiosas, pues por ejemplo, para cargadores eléctricos. Esto tiene máquina de vending, cargadores eléctricos, etcétera, etcétera. Al final, el resumen de todo esto es que un contenedor parece 4 paredes de chapa, pero con un poquito de idea de lo que se necesita el cliente y qué desafíos nos enfrentamos, el contenedor puede ser muy buena opción para tener un resultado final. Un resultado final de un producto finalizado que además lo bonito sería poder replicarlo, porque una vez que está es mucho más fácil replicarlo y luego el transporte y el montaje, como mis compañeros han comentado, es súper sencillo. Y hasta aquí, que yo creo que me he pasado un poquito, pero bueno, nada, si Muchas tenéis gracias, algún Rebeca. tipo de preguntas, sin problema. Muchas gracias, Rebeca. Os quería preguntar a los cuatro, ya hemos visto, y muchas más cosas que os habéis dejado, porque seguro que habéis hecho muchas más cosas que además igual no podéis hasta ni contar. Me he fijado en la presentación de Tomás y ya eso parecía una gran fábrica. Y lo que quería preguntaros es, ¿estamos pensando también en coste? Porque nos habéis hablado de soluciones, pero ¿tenemos algún reto en cuanto a reducir los costes? Es decir, una empresa de automoción tiene muy desarrollado la parte de logística de materiales, tienen avanzadas las compras, están pensando todo el rato en cómo fabricar en el menor tiempo posible los proyectos de los clientes. ¿Qué estáis teniendo en el tema de lo que es de la logística interna de materiales, la parte de fabricación, con toda la competencia que tenéis? Porque al final, todo esto que nos habéis puesto os van a coger. Es decir, si nos quedamos en donde estamos ahora y por vosotros, nos van a coger. Entonces, qué retos tenéis por delante para que sigáis ahí en la punta de la brecha de la competitividad? ¿Qué tenéis qué desafíos tenéis por delante? Bueno, Ignacio, si quieres, empiezo yo. Yo es que, Bien. bueno, lo primero creo que aquí tenemos, creo que se ha visto bastante bien con las presentaciones de todo, que entre nosotros, incluso entre nosotros cuatro, hay muchas sinergias. Es decir, unos están más enfocados a lo que es el trabajo directo contra el contenedor o el shelter, como decía Tomás, y otros somos más usuarios de esas soluciones o diseñadores de esas soluciones para lo que necesitamos, ¿no? Que es un poco, yo creo, más el caso principalmente nuestro y puede ser que Alexander también se sienta identificado. Yo os doy una referencia. Para nosotros el contenedor y todas sus modificaciones, integraciones de equipamiento básico fuera de lo que es la tecnología que vendemos, significa en torno al 20% del producto. Lo cual, como os podéis imaginar, se convierte en una variable importante a la hora de tomar la decisión de cómo hacerlo, con quién hacerlo y naturalmente cualquier cosa que pueda ser mejorable ahí nos permitirá ser más competitivos, sin duda alguna. Muy bien. Cogiendo el testigo, yo suelo indicar dos cosas. Nosotros tenemos 26.000 metros cuadrados de fabricación
porque nuestro volumen son de 300 a 600 unidades al año. Es decir, las cifras no son coches ni mucho menos, que estamos hablando de miles o decenas de miles, pero es prácticamente una cadena, bueno, tenemos, perdón, dentro de la fábrica hay 4 líneas de producción en serie de contenedores o de shelters, cada una en dos lados, y además, lógicamente, pues tenemos todas las ISO del mundo que hay que tener, las OSA que hay que tener, y además nosotros tenemos las PECAL, es decir, que son las normas exactamente igual que las civiles, pero en el concepto militar, y además tenemos implantado el Lean Manufacturing, con lo cual la optimización de procesos se lleva absolutamente a todo. Es decir, antes una compañera hablaba de suelos especiales de no sé qué. Claro, el catálogo de suelos que nosotros tenemos es 33. Es decir, pero es que el catálogo que tenemos de paredes me parece que es 17. Es decir, todo eso está optimizadísimo para que el cliente diga y elija lo que quiera. Ya tienes tus 3 proveedores de proximidad, si no tienes tus 3 siguientes proveedores a más de 150 kilómetros. Es decir, todo eso está súper controlado en la compañía. Sí, nosotros por nuestra parte también, bueno, estamos ahora en un proceso de ampliación también de instalaciones para llegar a cerca de los 10.000 metros cuadrados. En las nuevas instalaciones también tendremos líneas para llegar a fabricar hasta 6 equipos de forma simultánea. Poder llegar a probar 6 equipos de forma simultánea. Y realmente nosotros como trabajamos, bueno, un poco como explicaba Juan de Norvento, trabajamos en proyectos a medida. Para nosotros, básicamente, el ahorro económico y los retos vienen sobre todo por el tema del transporte, porque para nuestros equipos tan grandes, cuando tienes que meter un motor de 20 cilindros, de 10 toneladas de peso, cualquier otra solución de transporte incrementaría muchísimo los costes. Entonces, tratar de integrar todo siempre dentro de un contenedor marítimo o de diferentes contenedores marítimos que después se pueden integrar o montar de una forma sencilla en la instalación final, es donde más, bueno, donde más nos aporta económicamente para los proyectos. Sí, siguiendo un poco la línea de Alexander, para nosotros un tema importante también es la parte logística, que es la que puede incrementar sobre todo para el cliente final. Nosotros al final traemos contenedores y tenemos stock de contenedores en depot y suelen estar en puerto. Por tanto, si tenemos los talleres lo más cerca posible de donde están los depot, ahorramos dinero, que eso repercute al final en el cliente. Y luego en sitios estratégicos donde luego nos permita o bien sacarlo fuera de España o bien distribuirlos tanto por el centro de España como por Europa. No quita que nosotros tengamos nuestro taller propio, pero es verdad que por un tema logístico, por amortizar un poco costes, tenemos talleres trabajando con ellos desde hace muchísimos años que ya estamos, además solemos profesionalizar dependiendo del proyecto que tengamos, porque como tenemos tal variedad, hacemos distintos proyectos en distintos sitios. Eso nos permite llegar a plazos que habitualmente no se pueden llegar y también una distribución bastante rápida, y a nivel de huella de carbono también es algo a tener en cuenta. O sea, intentamos minimizar lo más posible esa parte que sobre todo Wallbox está intentando entrar en esa dinámica. Es interesante, Rebeca, lo que cuentas. Fijaros las estrategias diferentes. Una gran fábrica como la de ARPA y una estrategia, la de Bulbos, que es apoyarse en redes de talleres ya concertados. ¿Cómo, Rebeca, en la parte del know-how, de conocimiento, cómo manejáis el tema de que vuestros diseños el día de mañana, si estáis transfiriendo cierta tecnología a talleres concertados, pues podáis tener un problema de competencia? ¿Tenéis esto solucionado? Vamos a ver, hay una red de confianza bastante importante porque al final son talleres que llevamos muchísimos años trabajando con ellos y muchas veces incluso ellos nos aportan mucho a nosotros también. O sea, es un aprendizaje mutuo. Eso nos hace todavía ser mucho más grandes en el sentido de buscar una solución y encontrar una solución para el cliente, que al final lo que buscamos es eso, que el cliente quede satisfecho. Es verdad que hay acuerdos hechos con ese tipo de talleres, dependiendo de qué proyecto y dependiendo de qué situación, pero la verdad es que hasta ahora la red de confianza que hemos generado entre nosotros
hace como si estuviéramos trabajando en la misma empresa. Así que de Entendido. momento funciona bastante bien. Ignacio, si me Entendido. permites, Sí, yo quería poner claro. un reto tanto a Rebeca como a Tomás, porque yo creo que el gran salto que hay por lo menos los que somos más usuarios, aunque nosotros pues también, hoy os invito a ver un proyecto que tenemos en marcha, que es la fábrica Norvento Energía Cero, ¿vale? Que es una fábrica en una parcela de 60.000 metros cuadrados en Galicia, muy curiosa, aislada de red, con toda la tecnología energética, echarle un ojo en internet. El gran reto que creo que tiene todas estas soluciones containerizadas es que, aunque ya es óptimo en todos aquellos momentos en los que hay una implicación importante de transporte, sobre todo marítimo, siguen sin llegar a ser competitivos en situaciones en las que no hay ese transporte marítimo. Es decir, son soluciones muy cómodas, son soluciones muy adaptadas, pero a nivel de coste, que era lo que decías tú antes, Ignacio, todavía no pueden competir muchos casos con una construcción local de una sala. Sí, yo creo que es un poco el gran reto, en el que, sobre todo tirando al ámbito shelter, ¿no? Que comentaba Tomás, más al salirse del contenedor en sí mismo, ¿no? El ser capaz de ser competitivo en ese lado. Buena profesor. Perdón, la competitividad en tiempo. A ver, la competitividad nosotros, perdón, voy un poquito para atrás, la partimos siempre en función de lo que el cliente necesita. Si el cliente necesita una optimización de costes y tiene los recursos, sala. Que no nos vamos a negar lo obvio. Sala, construyete una sala, te la puedes hacer como quieras, donde quieras y controlas todo el proceso. Si tú lo que necesitas es, que es en nuestro caso, es decir, tu cuenta que nosotros lo más cómodo es mandar algo a Mali. Es decir, que nuestra realidad es 74 países. Imagínate los problemas que hemos tenido en 55 años en todos esos países. Claro, el problema que nosotros nos encontramos es que el cliente necesita una unidad de cirugía o necesita una planta de potabilización o un sistema de control de radares o un sistema de control de cabezas ojivales de misiles, que también hacemos, lo necesita probar en Europa, instalarlo en Europa, su hardware, su software, que vaya totalmente montado y lo tiene que lanzar. ¿Por qué? Porque hacer eso en medio de Bamako, pues hombre, encuentra los recursos, ten mucha fe y que se alineen los astros, ¿vale? Entonces, claro, depende de la situación en la que estás, del contexto siempre donde te despliegas, ¿vale? Ahora mismo las optimizaciones de tiempo sí que son bastante relevantes, es decir, coincidirá mi compañera conmigo que la baza fundamental es el tiempo, la baza fundamental es el control de la calidad, es indiscutible, y el saber que tú montas un quirófano en España, lo cierras, lo abres en destino, le das salón y en 45 minutos estás teniendo una cirugía. Y de la otra forma no lo puedes hacer. No sé si me explico, es ese contexto. Y a partir de ahí estamos siempre a series. Es decir, oye, Arpa, necesito que me hagas una nueva no sé qué. Vale, ¿haces la ingeniería tú o lo hago yo? No, la haces tú. Yo, vale, sin ningún problema. Pues mira, la primera unidad te cuesta esto y esta es la ingeniería. En la siguiente unidad esto ya no es. Es solo esto. ¿Estás dispuesto a asumirlo? Sí, adelante. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, siempre que estás en un contexto industrial, los volúmenes son muy relevantes. Es muy importante. Siempre es más caro hacer una unidad que hacer 3. Pues lo mismo si haces 300. Estoy de acuerdo con Tomás. O sea, hay dos claves. Una es el tiempo, se minimizan los tiempos muchísimo, y el control de calidad que se tiene en taller. Y luego, además, la posibilidad de, cuando se integran los equipos del propio cliente, el cliente es el que viene a probarlos en taller. Cuando sale del taller, el producto está terminado, completamente activo y funcionando. Y solamente hay que llegar y colocarlo. ¿Qué sucede cuando tienen que montar equipos en destino? Hay un desplazamiento, sea nacional o internacional, hay un equipo de trabajo, hay unas condiciones de probar los equipos que no siempre son las más convenientes, y todo eso se evita dentro del taller. El taller te da todas las facilidades y todo el control que se necesita para una prueba de carga, para una prueba de presión, para una prueba de tensión, para cualquier cosa de esas lo tienes. A nivel de costes, pues es verdad que el primero suele estar más o menos o a pares o un poco más alto que una
construcción tradicional, vamos a decir. Pero a partir del segundo ya la cosa cambia. Y cuando encima se puede replicar, cambia completamente. Así que es muy buena opción, sobre todo pensando en eso, en un medio plazo. Muy bien. Última pregunta, por mi parte al menos. Todo esto que habláis es de lo físico, del coste y de lo físico, lo que sois capaces de hacer, digamos, a nivel de lo físico, de producto, pero la tecnología, vosotros cuatro, es decir, toda la capacidad que pueden tener los clientes en todos estos productos que se están demandando, en el control remoto, en los datos, ¿vale? Ahora que se habla mucho de la industria inteligente. ¿Tenéis algún comentario que aportar sobre esto? ¿Eh? Cuando además va con tecnología, es decir, no hace falta que físicamente esté el cliente o porque va para un tercer país y el cliente no es usuario, es otra empresa. ¿Qué podéis comentar de esto por posibilidades futuras? Yo, Un poco, si me permitís, el primer ejemplo que pusimos, lo de la fábrica remota, va un poco por ahí. O sea, lo que se pretendió hacer es una fábrica, porque realmente es una fábrica, controlada desde aquí. No es algo que físicamente ellos estén allí controlando. Se mandó todo montado, todo integrado y todo instalado para que desde aquí hubiese ese tipo de control. Eso está muy bien por lo que comentábamos. Se puede probar aquí, se puede enviar y tener la seguridad de que a distancia se pueda controlar el producto que se quiera. Eso pasa en la fábrica esta que os comentaba de productos químicos para extinción de incendios, como puede ser en una impresora de 3D, quiero decir. Al final ese tipo de inteligencia se puede montar aquí sin ningún tipo de problema y minimizar muchísimos los costes de logística en cuanto al equipo humano que se tiene que trasladar allí para controlarlo. En cuanto a la fabricación propia de Shelter y su gestión, existen, o al menos nosotros tenemos dos entradas, dos inputs. Uno es que el cliente quiera telegestionar lo que tiene, con lo cual es egoístamente muy fácil para nosotros, porque colocas internamente los medios de comunicación, se le da acceso a datos de una determinada forma y el cliente hace la gestión. Eso es lo más simple del mundo. Es decir, eso no tiene relevancia. Otra cosa es que tú quieras telegestionar o conocer el estado de tu infraestructura. Nosotros sí que tenemos implantado lo que es el ARPA-RIM, que es el Remote Infrastructure Management, que lo que te permite es gestionar no la fábrica, como decía mi compañera Rebeca, porque eso es cosa del cliente, es decir, sino que tu climatización está funcionando bien, que no tienes la puerta abierta, que tu ventana es correcta, que no hay presencia de roedores, que la humedad es la adecuada, el control de luminosidad. Es decir, tienes un montón de parámetros de tu infraestructura monitorizada que nosotros se lo damos al cliente y el cliente lo tiene él o nos delega la gestión a nosotros. Con lo cual, todo lo que es la vida útil, el mantenimiento, los repuestos y todo está integrado en ese mismo sistema. Exactamente igual. Nosotros, bueno, en nuestro caso, a ver, es un poco similar, al final volvemos a lo mismo, es decir, estamos hablando de que el contenedor o el shelter que explica Tomás, pues al final no deja de ser un entorno, ¿no? en el que dentro puede haber mil soluciones, como se han demostrado aquí los compañeros. En nuestro caso, una de las fortalezas que siempre intentamos transmitir es que toda la tecnología propia de Norvento es tecnología muy avanzada, tanto a nivel de sus propias aplicaciones como de comunicación y gestión. Nosotros tenemos acceso y control total, ya no solamente de los envíos, que es el sistema containerizado, sino de las partes de ese sistema de acceso remoto de forma global, de tal manera que podemos hacer todos los mantenimientos preventivos, que podemos hacer chequeos, tener informaciones, estadísticas, indicadores online al momento, ¿no? Incluso anular en caso de riesgo, en caso de cualquier cosa, el funcionamiento del contenedor. Pero eso, al final es una infraestructura en sí misma que hay que generar dentro de una sala. Y luego lo que decía Tomás, ¿no? Entiendo que al final, en el caso de ellos, depende mucho de lo que quiera el cliente. Yo, mira, no, yo es que tengo un señor que vive dentro del contenedor, pues mira, pues no le ponemos nada. Pues claro. Claro, nosotros en nuestro caso es lo mismo, básicamente. Al final tienes equipos que son capaces de, con tal de que le des una conexión de datos, ya sea por un cable de red o por una tarjeta SIM conectada a una red de móvil, puedes controlar el equipo desde cualquier parte del mundo. Nosotros desde un móvil, incluso que no sea un smartphone, con que tenga SMS,
eres capaz de coger y enviar un SMS al equipo para encenderlo, apagarlo, recibir una alarma. Ya no voy al caso de eso, de lo normal que es ahora tener un smartphone y que puedas verlo en directo, sino que incluso en situaciones en las que no tengas esa posibilidad, por decirlo, que no puedas tener una red 3G, 4G o 5G, con un simple SMS puedes recibir una notificación o puedes apagar un equipo, encenderlo, lo que necesites. Eso es algo que yo creo que está superado. Y ahora mismo realmente en lo que nosotros estamos trabajando sobre todo es en temas de inteligencia artificial para todos esos datos que podemos extraer, como decía Tomás, de saber cómo están las luces, si está una puerta abierta o cerrada, o cualquier dato que pueda sacar del equipo, cómo tratar de hacer un mejor predicción de posibles eventos que puedan ocurrir antes de que se produzcan, básicamente. Tratar de detectar un posible fallo antes y tomar las medidas adecuadas y, en último caso, desplazar un técnico a que lo resuelva antes de que pueda dejar un equipo indisponible, vamos, para su funcionamiento. Nosotros, al final, un grupo electrógeno, si está operando, por ejemplo, pues en un hospital remoto, no interesa que en el momento en el que estén haciendo una operación el equipo pueda fallar, tiene que estar disponible el 100% del tiempo. Y ahí la mejor manera es prevenir siempre. Muchas gracias, Alex. Tenemos una pregunta, yo creo que deberíamos ir cerrando ya. Tenemos una pregunta de Sayoa, no sé si puedes activar tu micro, Sayoa, y cualquier persona que quiera lanzar la pregunta. Sayoa, bueno, pues parece que tiene algún problema porque no activa su micro. ¿Qué os parece si cerramos ya y dejamos la webinar? Nos despedimos, si os parece bien a cada uno de vosotros cuatro un comentario final y cerramos. Bueno, empiezo yo para romper el hielo. Muchas gracias por vuestra asistencia. La verdad, muchas gracias también a Induin por la oportunidad. Ha sido un escenario maravilloso y la verdad es que tener tantos participantes da satisfacción. Es un tema que vemos que genera interés. Muchísimas gracias. Y por nuestra Tomás. parte también, muchísimas gracias a Induin por participar en este evento. Muchas gracias al resto de ponentes, porque al final, aunque todos trabajamos con contenedores o con shelters, la visión de cada uno siempre nos aporta. Y en este mundo cada vez en el que se valora más la innovación y las nuevas soluciones, pues nos permitirá aportar a todos. Espero que a todos los participantes que han asistido les hayan resultado también muy interesantes las propuestas que aquí hemos enseñado. Y para cualquier cosa tenéis los datos en las presentaciones para poner de nuevo en contacto con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Pues igualmente, muchas gracias por la asistencia, por todos los que se han conectado. Gracias también a mis compañeros, que soy la única chica, pero me habéis tratado bien. Y nada, al final entre todos nosotros tenemos sinergias y todos aquellos que se han inscrito y que puedan tener cualquier consulta, cualquier duda, seguimos evolucionando todos nosotros, seguimos aportando nuevas ideas y aprendiendo, así que cualquier tipo de comunicación y cualquier tipo de desafío que se nos pueda lanzar, pues perfecto. Muchas gracias a Induin por la organización de este webinar, que yo creo que ha sido muy interesante. Y nada, los datos están en la presentación, como decía Sander, así que para la siguiente. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, Juan. pues nada, lo mismo. Muchas gracias a todos. Primero a ti por invitarnos, a los compañeros, que además creo que nos queda claro a los cuatro que tenemos muchas sinergias y algunos ya nos conocíamos de antes. Y nada, a los participantes, espero que haya servido, que hayáis encontrado de interés y lo mismo, transmitiros que estamos abiertos a cualquier consulta en el sentido en el que sea, que para eso estamos en este tipo de eventos.